Buenísimo, hechos deberían ser 12 clases, ¿no? Vamos a ver si son 12 o 13. Vamos, no me voy a apurar, solo voy a ir total, nadie nos apura. Eh, no tenemos que cumplir con nadie. Así que si son 12 serán 12 y si no, una más para terminar todo. Este es el bosquejo más o menos que hemos seguido del libro de Hechos. Ya estamos por el capítulo 19, la segunda parte del capítulo 19. La primera parte la vimos en la última clase. Igual vamos a hacer un repasito más o menos de cómo vienen las cartas y los viajes de Pablo. Porque acuérdense, la segunda parte de Hechos trata sobre todo de Pablo. La primera parte de Pedro y la segunda de Pablo. Son muy parecidas las cosas que van pasando con uno y que van pasando con el otro. Pero más o menos, acuérdense que esto cronológicamente uno no puede tener la exactitud, nadie la tiene, pero más o menos como para tener una idea, un pantallazo, ¿no? Pablo se convierte más o menos en el año 34, eso está en el capítulo 9 de Hechos, y todo lo de la conversión dura casi 3 años, no escribe nada todavía, después va a Jerusalén, Tarso, Sicilia. Esa es la parte, comienza la parte de Antioquía, eso está en el capítulo 11. Un año está en Antioquía. O sea que antes que Pablo empezara el ministerio, podemos decir que Pablo estuvo casi 4 años ministrando, sí, pero todavía no se había alargado. Todavía era Bernabé y Pablo. Pablo estaba bajo el cuidado de Bernabé. El primer viaje misionero, sí, ya Dios lo empieza a usar a Pablo en el capítulo 13 y 14, y escribe sobre el final del capítulo 14, en el año 49, escribe la primera epístola que es Gálatas. Gálatas es antes del concilio de Jerusalén, antes del capítulo 15. Van a encontrar que mucha gente pone Gálatas después, o sea, después de Corintios. Yo creo que pero es una decisión personal. Hay muchos comentaristas que la ponen después. La base que yo tengo para decir que es antes, lo que me ha convencido a mí es que Pablo pelea con los Gálatas por la libertad y en ninguna parte de la epístola menciona lo que se habló en el concilio. Si hubiera sido el concilio antes, Pablo hubiera dicho, miren, ya se habló esto y se discutió y se resolvió esto, esto y esto. Pero nunca lo dice. Entonces, a mí me hace dudar de que Gálatas haya sido escrito después del concilio. Pero bueno, otra vez, después del concilio, otro año en Antioquía. Ya volvió del primer viaje misionero. Segundo viaje misionero, 18 meses pasa en Corinto. Desde Corinto escribe a los tesalonicenses, que había fundado la iglesia muy poquito antes, pero ya le escribe 2 cartas. Después vuelve a Antioquía, siempre en la vuelta es Antioquía, y comienza el tercer viaje misionero, donde el foco está en Éfeso. 3 años pasa en Éfeso. Y ahí en Éfeso escribe primera y segunda de Corintios y Romanos. Desde esos 3 años en Éfeso escribe esas 3 epístolas. Después viene el arresto en Jerusalén, 22 y 23, que es algo que vamos a ver hoy. Esto ocurre en un lapso de 2 años. Y ya estamos en el año 59. Lo arrestan otra vez en el 24 y 26. Viaja a Roma cuando él pide ser entrevistado por el César, porque es un ciudadano romano, 27 y 28. Una vez que llega a Roma, es arrestado en una casa. Primero lo arrestan, después lo ponen en una casa, y este periodo de 5 o 7 años antes de ser ejecutado por Nerón. Desde Roma escribe Efesios, Colosenses, Filemón, Filipenses, las 2 de Timoteo y Tito. Estas se las conoce como epístolas de prisión. ¿Por qué? Porque estaba preso en Roma. Y esto es más o menos, si podemos ver así, como para tener un pantallazo de todo lo que es Pablo, todo cómo caminó, cuántos años.
eh, más o menos tener una noción de lo que hizo. Habíamos dejado a Pablo. ¿Alguna pregunta hasta acá con esto? Me olvido de preguntarle si tienen alguna inquietud. Eh, no es necesario, a ver, yo no creo que ustedes vayan a recordar constantemente este cuadro, pero conforme ustedes lo vayan viendo y lo vayan viendo y lo vayan viendo, se les van a ir quedando, ¿no? Pues es importante entender cuando uno está leyendo, cuando está escuchando una predicación, uno tiene la obligación de saber del que está predicando, si nos lleva un pasaje, más o menos entender de qué está hablando en ese pasaje. Y si el predicador está diciendo lo que realmente tiene que decir, o más o menos lo que tiene que decir, y si no, nosotros es nuestra responsabilidad eh, escudriñar la escritura. ¿No hay preguntas con esto? Está clarito. Bueno. Eh, entonces, después de estar allí algún tiempo, dice el versículo 23 del capítulo 18, ¿en dónde? En Antioquía, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia. Acuérdense, región de Galacia, acá arriba, región de Galacia, Listra, Iconio, Derbe, volvió por todo este camino, y Frigia está acá, entonces Frigia sería Frigia o Asia Menor, es casi lo mismo. Entonces visitó Colosenses y las iglesias que están acá. Y termina, ¿no? Entonces, ahí está, Galacia, y termina su viaje. Llegó entonces, capítulo 18-24, llegó a Éfeso, un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Entonces vamos a tener tres focos. Jerusalén, un foco muy importante, en la primera parte de Hechos. Después vamos a tener el otro foco, que es Antioquía, que es el centro misionero, el centro donde se expande la iglesia a los gentiles. Y desde el otro lado, desde el lado de Asia, vamos a tener a Éfeso, que es una de las ciudades donde nosotros tenemos mayor información. Tenemos información en Hechos, tenemos información en la carta a los Efesios. Tenemos información en 1 de Timoteo, en 2 de Timoteo, porque Timoteo fue pastor. Y tenemos información en Apocalipsis, porque hay una carta de Jesús a Éfeso. Entonces, fíjense todo, ahí podemos armar casi toda la ciudad de Éfeso y su historia. Cuando estudiamos la epístola a los Efesios tenemos que hacer eso. En el capítulo 19 dice que aconteció que entre tanto Apolo estaba en Corinto, ya se había mudado. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, ¿sí? Filadelfia, Teatira, toda esa zona, vino a Éfeso. Esto, y ya estamos en el capítulo 19. Esto ya lo vimos, que Pablo estuvo en Éfeso, Pablo encuentra discípulos que no habían recibido el Espíritu Santo, que eran discípulos de quiénes? De Juan el Bautista. Y Pablo distingue entre el bautismo de Juan y el bautismo el bautismo en el nombre de Jesús. Vamos a ver, esto es importante, ¿no? Estos discípulos de Juan se habían quedado en la pre-resurrección. ¿Qué predicaban? Predicaban el bautismo en agua, de arrepentimiento. Pero claro, le faltaba lo nuevo de Dios, ¿no? Lo que estaba post-resurrección. Entonces estos 12 discípulos de Éfeso creen en Jesús, son bautizados y reciben el Espíritu Santo con sus dones. Son puestos ya al día, o sea, le hace un update. Eh, Pablo los pone a cero. Venían con un mensaje antiguo, pero acuérdense que eh, no era que ellos tenían, le faltaba información, nada más. Lo que ellos tenían era perdón de pecados. ¿Para qué era el bautismo de Juan? Para perdón de pecados. ¿Cómo se expresaba ese perdón de pecados? A través del bautismo. Pero Juan decía que eso estaba incompleto. Juan el Bautista decía, va a venir uno
que no, yo no soy digno de atar la cordera de sus zapatos, que ese es el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Entonces lo que hacía Juan era incompleto, pero no por culpa de Juan. Ya Juan estaba anunciando que iba a venir alguien después de él y que iba a completar ese mensaje de salvación. Y acá es lo que está haciendo Pablo con los discípulos de Juan el Bautista. Él los está poniendo al día. Le está hablando de la resurrección, de la cruz y del bautismo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que entender que el bautismo del Espíritu Santo, si se quiere, es una de las teorías, una de las doctrinas, mejor dicho, más controversiales. Los bautistas no creen, los pentecostales sí creemos, y dentro de los pentecostales hay todo un abanico de cosas que suceden con el bautismo en el Espíritu Santo. Pero tenemos que recordar por lo menos 5 cosas que el Espíritu Santo hace. En Juan 3:16. Perdón, Juan 3:6. Si ustedes me ayudan con las escrituras, podemos ir más rápido. No las tengo en el PowerPoint, pero si las leemos, alguien quiere buscar 2 Corintios 12:13, Romanos 8:9, y después vamos a saltar a Efesios 1:13, 4:30 y 5:18. Vamos a tener un pantallazo de lo que hace el Espíritu Santo. ¿Alguien buscó Juan 3:6? Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Bien. Todos nosotros hemos nacido de la carne, ¿sí? Nuestros padres hicieron la cochinada y bueno, aunque no te guste pensarlo, así fue. Nadie nació, a no ser que haya alguien nacido de in vitro, no sé si alguien nació en un laboratorio. Si no, todos vinimos de la misma forma, de la carne, pero después tenemos que tener un nuevo nacimiento. El nacimiento es del espíritu. Nacemos del espíritu. Cuando yo pongo el espíritu, es el Espíritu Santo. Cuando nacemos del espíritu dentro de la familia de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Antes éramos creación de Dios y Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios a través de Jesucristo. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Bien, 2 Corintios 12:13, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene? 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bien. Somos bautizados en un cuerpo. ¿En qué cuerpo? ¿Cómo que somos bautizados en un cuerpo? Léanlo otra vez y pregúntense ahí. En el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo, que también podemos llamarlo Iglesia. 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 Entonces, ¿ven cómo lo pone Pablo? Dice, somos bautizados en la iglesia. Es raro, pero de alguna manera Pablo está viendo que cuando aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo nos mete dentro de Jesús y eso él lo toma como un bautismo, ¿no? Somos ahora parte de la iglesia y Pablo usa la misma palabra, bautismo en un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? La iglesia, la eclesía, la comunidad de creyentes. Entonces es un bautismo del Espíritu dentro de el cuerpo de Jesús, que es la iglesia. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Bien. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bien. Entonces, nadie puede tener el Espíritu de Cristo si no aceptó a Cristo. Nadie. Cuando la Biblia dice nadie, es nadie. Entonces puede salir, el otro día escuché cómo se llama esta artista. Ay, ay, ay. No, no me voy a acordar. Bueno, no es tan importante. Pero decía, sí, el universo y mi espíritu, y sí, porque, y hablaba todo así muy lindo,
Pero si no tenés a Jesús, supongamos que no tiene a Jesús, no tiene espíritu, ¿y para qué vas a esperar algo del universo? Mejor anda al que creó el universo. ¿No? ¿Para qué vamos a andar con chiquitas? Entonces, va a haber mucha gente, sobre todo en la nueva era, los gnósticos, los que luchaban, Pedro, Juan, Santiago, Pablo, todos luchaban contra estos falsos maestros que hablaban de un espíritu sin Cristo. No se puede tener el espíritu de Dios sin Cristo. No hay vida espiritual fuera de Cristo. Entonces, la morada en el espíritu es por el espíritu morando en nosotros. Aceptamos a Jesucristo, bien, somos hechos hijos de Dios, el espíritu viene a morar a nosotros, entonces ya estamos inundados de él y somos de él. Efesios 1:13. En el cual esperasteis también vosotros, que escuchasteis la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bien, hay un sello, ¿sí? El cargamento en aquellos tiempos se enviaba de una orilla del río a otro o de un lado a otro. De un lado se ponía el sello. El que iba a recibir el cargamento tenía el mismo sello para poder retirarlo. Entonces, cuando llegaba el cargamento, decía, a ver, tiene este sello, a ver su sello, sí, acá está, bueno, lléveselo, es suyo. Nosotros tenemos el sello. ¿Cuál es el sello? El sello que ha puesto el Espíritu Santo en nosotros es que somos de Cristo. En alguna parte, en lo espiritual, en el mundo espiritual, se ve que nosotros ya tenemos dueño. Y cuando lleguemos a la otra orilla, que pasemos de este lado de la eternidad, nuestro dueño va a decir, este es mío. Así de sencillo. Entonces estamos sellados por el Espíritu Santo. Vive en nosotros, pero también hay un sello que nos enmarca un futuro. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Bien. Entonces, listo, tenemos el sello. No lo entristezcáis. O sea, tenés que permanecer lleno del Espíritu, tenés que permanecer en Cristo para que ese Espíritu esté en vos. Hasta el día de la redención final. Nosotros hemos sido rescatados, eso es lo que dice, lo que significa redención, rescate. Sí, yo fui rescatado, pero ese rescate tiene un día final y yo en ese día final me tengo que encontrar dentro de el que me rescató, dentro de Cristo. Y entonces ese sello va a ser reconocido. Efesios 5:18. Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. Bien, esta es la única característica en la que sugiere repetición. ¿Sí? Nacer de nuevo, nacemos una sola vez. El Espíritu Santo viene una sola vez a morar en nosotros. El Espíritu Santo nos sella una sola vez. Bueno, todo lo que vimos anteriormente es una sola vez, pero la llenura de, con y por el Espíritu es diario, es constante, es algo que nosotros podemos, hay repetición en eso. Entonces, contra más me cedo al Espíritu, más lleno de él. Contra más me alejo del Espíritu, menos soy lleno de él. Es muy fácil entender esto. A más exposición, más llenura. Menos exposición a Dios, menos llenura de Dios. No es tan complicado. ¿Hasta acá alguna pregunta con esto? Esto es básicamente lo que les tuvo que explicar Pablo a estos discípulos de Juan el Bautista que no conocían el bautismo del Espíritu. Oraron, fueron llenos y hablaron en lengua. Sí. O sea que en el versículo 5 se refiere a que los bautizaron de vuelta en agua. ¿En cuál versículo?
en el 5, que dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ellos estaban Los que ya- bautizados por el bautismo de Juan el Bautista y los volvieron a bautizar en Sí. agua. Parecería que sí, fueron bautizados otra vez en agua, y acá hay una gran discusión. Hay una gran discusión porque el bautismo en agua es una sola vez. ¿Se entiende? Ahora, el bautismo en agua es una sola vez. Pero, a ver cómo lo explico. Acá le voy a poner problema, después se la agarran con Dani ustedes. Ahí le preguntan a él. Pero, fíjense, mi hija con 12 años, menos de 12 años. Marina, ¿qué edad tenía Sofía cuando se bautizó? No me escucha. Bueno, estaba chiquita. Nació cuando nosotros ya estábamos en el Evangelio, y un día, chiquitita, decidió bautizarse. Nosotros les explicábamos todo lo que era, pero después de grande, muchos de esos chicos dicen, yo cuando lo hice sin saber del todo. No es que no sabía, pero ahora que soy adulto, ahora entiendo mucho más. ¿Me podré bautizar otra vez? Y entonces, ahora está pasando mucho con los chicos que han nacido así en la iglesia, y entonces de grande dicen, no, ahora sí yo reconozco a este, a este Jesús. Y bueno, algunos lo hacen otra vez, una única vez. Y yo creo que esto fue lo que pasó, ¿sí? No sé qué dice la NTV. ¿Qué dice la NTV en ese pasaje? A ver. 12:6, Hechos. No, todavía estamos en 19:6. Lo que sí no se puede andar haciendo es bautizándose cada domingo, cada 2 meses, ¿sí? 19:6. Hay que ver cada Hechos, ¿viste? Porque si no ya pierde su sentido. 5:6. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió. No, antes. El bautismo de Juan exigía arrepentimiento de pecados, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Después, dice, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Quiere decir que tuvieron un bautismo. Después, dice. Pero eso genera un poco de controversia. No debería, pero porque es un caso excepcional. No debemos hacer una regla de los casos que son excepcionales. No deberíamos tomar como regla casos que son excepcionales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más con esto? Y nos seguimos. Versículos. Estamos en el capítulo 19, versículos 8 al 10. Pablo deja la sinagoga y comienza a enseñar en una escuela prestada. Esto ya lo vimos, esto es repaso. Milagros inusuales en Éfeso, ocurre de todo. Se queman libros, hay mucha actividad demoníaca en Éfeso, mucha magia, era el centro de la magia mundial, iban de todos lados a comprar libros de hechizos o de hechicería. De hecho, hay 7 que salen desnudos queriendo exorcizar a alguien, queriendo liberar a alguien en el nombre ese que predica Pablo. Bueno, los demonios los dejaron desnudos y salieron corriendo. Fíjense que este es eh, el cuarto, la cuarta actividad demoníaca que se relata en Hechos, o mejor dicho, que queda registrado en Hechos, porque me imagino que habrá habido muchos más. Sí, acuérdense de Simón el Mago, Elimas, el Bar Jesús y la pitonisa, la que adivinaba de Filipos, y ahora este. O sea, cuando el reino de Dios es predicado, el reino de las tinieblas salta.
Y ustedes no tienen que tener miedo. Donde quiera que vayan, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. No se dejen llevar por las cosas que aparecen en televisión, por las cosas que aparecen en radio, por los cuentos de viejas. Cuando ustedes estén frente a alguien que tienen que ser liberados, Dios les va a dar las herramientas en ese momento y no antes. Y en ese momento ustedes van a tomar autoridad y el demonio va a salir. Pero no van a tener la autoridad antes. No la van a tener antes en tu casa o en el espejo. ¿Para qué? ¿Para qué querés poder antes? El poder se te da cuando estás frente a el problema. Entonces no tengan temor, no tengan miedo, vayan y en el momento en que ustedes necesiten eso de parte de Dios, Dios se los va a dar. Profe, una pregunta. Sí, El tema de dedicar tiempo al ayuno y oración, ¿eso ayuda a la hora de liberación o no? mira, yo lo entiendo así, puedo estar equivocado, no soy un especialista en esto de liberación, pero yo creo que cuando Jesús dice, no sale sino con ayuno y oración, el ayuno es más intimidad con Dios, nada más, no está diciendo otra cosa. ¿Entendés? Entonces, si vos tenés intimidad con Dios, cuando veas un demonio, en el nombre de Jesús se van a ir. Ahora, si uno juega con los demonios en su casa, las cartas, qué sé yo, mira pornografía, mira, anda en el chisme, anda en esto, anda en lo otro, anda en aquello, y después quiere sacar un demonio, el demonio te va a decir, pará, si anoche tuvimos de fiesta los dos juntos, ahora que venís a hacerte el santurrón acá. ¿Se entiende? Es una cuestión lógica, ¿no? Ni siquiera hay que entrar en mucho. Es una cuestión lógica. Dios hace libre a las personas de nuestros enemigos, no de nuestros amigos. Entonces, si tenés por ejemplo, hay personas que tienen el hábito de fumar y dicen, sí, me piden oración para dejar de fumar, me piden oración para dejar de fumar. Bueno, dejemos de fumar. Pero me lo piden como para que Dios se lo quite. Pero ellos no lo quieren dejar del todo. Es como que, bueno, si me lo saca, me lo saca. No, le digo, yo, ¿sabes qué? No voy a orar por vos. Cuando vos le declares la guerra, yo me iba a poner con vos a orar, pero hasta ese momento no me haga perder el tiempo. Vos no tenés que querer, te tiene que decir, me da asco y no lo quiero más. Bueno, ahí sí oremos y entonces Dios va a tomar, decir, se va a remangar y va a decir, ahora sí, tenés el hábito, qué sé yo, hay gente que toma, hay gente que, bueno, tenés que querer hacerle la guerra a eso. No es en tus fuerzas, lo entendemos, es Dios. Es Dios el que nos quita, pero nosotros tenemos que tomar una decisión. Y lo mismo pasa en liberación. Las personas que son usadas en liberación generalmente son personas que están cerca de Dios. Dios no va a usar a alguien que está en la mitad del río. ¿Para qué te va a usar? ¿Para qué te va a traer un endemoniado si vos no estás cerca de él? Te vas a lastimar a las personas. Entonces Dios no va a permitir que eso suceda. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esto es mucha lógica. Dios no te va a dar algo que vos no puedas sobrellevar. Ahora, si vos estás lleno de Dios, bueno, Dios va a traer personas que están endemoniadas, pero ¿por qué? Por esas personas están sufriendo. El tema es ese, el tema es ver que dice, qué bueno, voy a ser libre de esta persona, no voy a hacer un show de esto. No es que quiero que haga un show, no quiero que vean mi poder, lo que quiero es ver a esa persona libre de eso. Ahora, si lo que te gusta es el show, estamos en otro problema. Entonces, el amor tiene que ser el motor, el amor por la persona, el amor para que sea libre, que pueda andar en la libertad con que Cristo. Y si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Entonces, sí, claro que sí que hay que estar cerca de Dios. Entonces, bueno, hasta ahí fue repaso. Acá viene, seguimos adelante. Los compañeros de Pablo lo dejaron solo en Éfeso. Demetrio, un fabricante de ídolos, se opone a Pablo porque su negocio ha sufrido. ¿Sí?
Acá lo que vamos a ver en el versículo 23 en adelante, 19-23, es el lío que se arma en Éfeso. Dice así: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Fíjense, del camino está en mayúscula, o sea, acerca de la iglesia. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, o sea, pequeños templos, hacía baratijas para vender. No sé si alguna vez fueron a Luján o fueron ahí, que hay como una feria, velas, santos y todo eso. Imagínate que lleguemos a ese lugar y la gente empiece a aceptar a Jesús, y bueno, los de la feria no van a estar muy contentos con nosotros. Se quedaron sin trabajo. Eso fue más o menos lo que pasó en Éfeso. Demetrio, que vendía, dice, bueno, los templecitos de Diana daban no poca ganancia, dice, o sea, se estaban llenando de plata. 25, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, se juntó el sindicato de obreros de templecitos, ¿sí? Dice ahí el Moyano de aquel tiempo se juntó y, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas? Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino casi en toda Asia. Fíjense que es interesante ver cómo los enemigos de Dios hablan del Evangelio. Toda Asia, dice esta persona que no tiene por qué hablar bien del Evangelio, sino que lo reconoce, sino que en toda Asia ha apartado a mucha gente con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Bueno, Demetrio, no, acá en Argentina no estábamos enterados de Diana, así que el mundo entero se te fue la mano. El 28 dice, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. ¿Sí? Como si fuera una tribuna. Y la ciudad se llenó de confusión. Fíjense que cuando hay un evento en contra de Dios, la palabra siempre es confusión. Cuando Dios está en medio de las cosas, Dios no es un Dios de confusión. Lo que trae confusión es estar con los ídolos, estar fuera de Dios. Pero fíjense acá, la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Se lo llevaron. Y queriendo Pablo salir al pueblo, estaba adentro, quería salir, los discípulos no lo dejaron. O sea, no salgas, te van a hacer. 31. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa, otro otra, porque la concurrencia estaba como confusa. Y los más no sabían por qué se habían reunido. Se reunieron por reunirse, pero no sabían por qué estaban ahí. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Fíjense en la idolatría de Éfeso. 2 horas gritando, ni en un partido de fútbol, ni por River, ni por Boca, ni por Independiente, ni por Racing gritan 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. 35. Entonces, el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo, varones Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter?
porque había caído un meteorito. Entonces el meteorito decían que lo había mandado Júpiter. Y esa imagen, Diana, bueno, si conocen la historia de Júpiter y Diana, no me interesa darle prensa. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis, tranquilos, le dicen. Y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de nuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito con alguno, audiencia se concede. Y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. O sea, vayan a juicio, no hagan este alboroto. Si hay algo, para eso tenemos un sistema judicial. 39. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea, misma palabra que iglesia, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Entonces, ¿qué dijo este hombre? Miren, muchachos, todo este alboroto puede ser contraproducente. Puede ser que los romanos empiecen a acusarnos de que nos estamos levantando. Y entonces, pero si tienen algún problema, tráiganlo a la justicia y ahí lo arreglamos. Versículos, ya estamos en el 21. Después que se cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Entonces ya estamos en el capítulo 20. Entonces, fíjense, ¿dónde está Macedonia? Arriba a la izquierda de su pantalla, señora. Macedonia allá arriba. Entonces, cuando habla de Macedonia, habla de Filipo, o sea, la carta a los filipenses, Tesalónica, está hablando de esa región. Entonces, salió para allá. Macedonia, allá arriba. Bien, ¿qué pasó? Primero va a Troas, al puerto. ¿Sí? A ver si lo puedo mostrar acá. ¿Ven? Acá está Éfeso y se va a un puerto para poder cruzar. Y el puerto es Troas. Y de ahí va a cruzar a Macedonia. Bien, entonces, estando en Troas, Pablo en la región de Macedonia otra vez, del versículo 2 al 5, vamos a ver que llega a la ciudad de Troas y ocurre lo que le pasa a Eduardo. Yo predico como Pablo. En este sentido, yo soy como Pablo predicando, la gente se duerme. ¿Sí? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, fíjense cuál era la intención de los creyentes, partir el pan. Versículo 7. Lo que querían era partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido de sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado. ¿Cómo fue levantado? Muerto. ¿Quién está escribiendo? Un doctor. O sea que no hay mucha historia acá. Lucas era doctor, entonces dice, estaba muerto. Ha muerto. Entonces, estaba muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis. En el original dice, la vida está en él. Pero dice, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. ¡Oh! A este sí que le gustaba predicar. Primero hasta la medianoche y después hasta el amanecer. Y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Hay varias historias en cuanto a esto. Es muy parecido a lo de Elías con el hijo de la mujer en Sarepta. Eliseo hace lo mismo con la mujer sulamita. Jesús lo hace con la hija de Jairo, aunque Jesús es el único en estos tres que no se acuesta arriba.
el cuerpo. En los demás hay como el hecho de acostarte arriba y en algunos casos hasta soplar en la boca de la persona es como algunas personas han venido a la vida. No digo que sea una práctica, no diga que haya que hacerlo así, estamos diciendo que Elías, Eliseo y en este caso Pablo hicieron algo parecido. Jesús con la hija de Jairo no, la agarró de la mano y curiosamente se pueden llegar a hacer un buen estudio de esto. Si ustedes se fijan que Lucas, siendo doctor, también habla de la hija de Jairo, esta resucitación, y habla acá de Eutico como resurrección, en los dos casos. Y Lucas, como doctor, tiene que poder decir, me acuerdo en la iglesia una vez que murió una persona y teníamos a un doctor en la iglesia que se congregaba con nosotros, le chequeó el pulso, estaba muerto. Llaman a la ambulancia, papá, y viene un hermano y dijo, no, no está muerto. Sí, está muerto, dice el doctor. El hermano dice, no, no está muerto. No tiene pulso. Bueno, no está muerto, dice el hermano. Oró y la persona vivió. ¿Estaba muerto o no estaba muerto? Sí, estaba muerto, pero la persona en fe, cuando tienen el don de fe, algunas personas ven lo que todavía no se ve. Entonces, ¿tenía razón el doctor que estaba muerto? Sí. ¿Tenía razón la persona de que no estaba muerto, que estaba vivo? Sí. ¿Podían los dos tener razón? Sí. Entonces Pablo llega a Mileto. Mileto es una isla cerquita de Éfeso y porque mandó a llamar a los ancianos de Mileto para despedirse de ellos. Para mí es una de las escenas más tristes de todas las que Pablo les toca. Del versículo 18 al 21. Del 18 al 21 dice, cuando enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces, acá es importante, todo lo que va a decir Pablo es muy importante porque esto se va a ver reflejado en el futuro de la iglesia de Éfeso y sobre todo en la carta de Jesús en el Apocalipsis a Éfeso. Acá Pablo va a poner algunas banderas rojas de cuidado y después vamos a ver, hoy vamos a ver si llegamos a verlo en Apocalipsis, a ver si se cumplieron estas cosas. Dice, enviado de Mileto, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. O sea, cuando te metes en el ministerio, no te creas que es un lugar de fiesta. Si vas a trabajar con gente, prepárate para las lágrimas, porque la gente no paga como nosotros esperamos que a veces paguen. A veces nosotros nos damos y lo que recibimos son sopapos. Entonces, Pablo dice con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Entonces, 20. Y como nada que fue útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. ¿Sí? Públicamente y por las casas. Públicamente y por las casas. En las casas es donde hay más intimidad, en las casas donde puede haber crecimiento personal, y públicamente es cuando uno proclama la verdad de Cristo para que personas sean tocadas por el Espíritu Santo y vengan al conocimiento. Entonces, versículo 21, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, sea arrepentimiento para con Dios, cambien la cabeza con Dios, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, contó un poquito el pasado, ahora dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, o sea, estoy como atado al espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. ¿Cómo no sabe? Pero acá dice que sí sabe. Fíjense en el versículo 23, ya él sabe lo que le va a pasar en Jerusalén. ¿Qué le va a pasar? Salvo que el espíritu por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan, ¿qué cosa? Prisiones y tribulaciones. ¿Qué haría Eduardo
si por todos lados le dicen, mira, Eduardo, si vas a Jerusalén, te van a meter preso y bueno, vamos para otro lado, ¿no? Acá hay una, no sé cómo lo van a ver ustedes, pero acá hay una gran discusión en cuanto a esto. Algunos piensan que Pablo fue desobediente. El Espíritu le decía que iba a tener tribulaciones en Jerusalén, entonces fue desobediente y por eso le pasó lo que le pasó. En vez de escuchar a los hermanos que le decían, mira, ya te va a pasar esto, ya te va a pasar esto. Otros, en los que me incluyo, Pablo sabía que le iba a pasar eso, pero sabía que lo tenía que pasar. Y por eso fue igual, no fue por cabezadura. No sé en qué posición se van a poner ustedes, pero es para pensar. Versículo 24 dice, pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino, verá más mi rostro. Oh, viste ahí, te cae una lágrima ya de decir, ya no nos vamos a ver más. No sé si alguna vez tuvieron ese tipo de despedida. Yo siempre me acuerdo de mi abuelo que yo sabía cuando me fui a Estados Unidos que estaba muy grave. Yo esa despedida supe que no lo iba a ver más. Esas son las peores despedidas que hay. Bueno, acá le está diciendo, no van a ver más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en este día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. O sea, les prediqué a todos, ya está, el trabajo está hecho. Porque no he rehuido anunciados todo el consejo de Dios. Es importante eso. Todo el consejo, no las partes bonitas, no las partes que te van a hacer sentir cómodo, todo el consejo de Dios. Por tanto, versículo 28, esto es lo importante para futuro. Por tanto, yo ya no voy a estar, no me van a ver, no voy a poder escribirles, no voy a poder hacer más nada. Se van a tener que arreglar. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. No hay un pastor principal, hay obispos, hay pastores, hay un grupo de pastores. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mamma mía, yo me imagino mirándose uno a otro y dice, ¿quién será? 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Otra vez las lágrimas, ¿no? Ahí vemos por qué eran las lágrimas. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros, daros de herencia a todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. O sea, en este caso Pablo no fue por la plata de Éfeso. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, no les fui carga a ustedes, trabajé por lo que yo necesitaba, por mis necesidades me las cubrí yo. En todo os he enseñado. O sea que en ese aspecto de su vida, también Pablo tuvo una enseñanza práctica. No vivan de la iglesia, sino vivan de lo que ustedes puedan hacer. Y a la iglesia entréguenle lo que es de Dios, la palabra, la gracia. Que trabajando así como trabajé yo, se debe ayudar a los necesitados. ¿Cómo se debe ayudar a los necesitados? Así como él ha trabajado. ¿Y cómo ha trabajado él? Bueno, sus manos le han servido para trabajar. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo. Este es el versículo de los boxeadores. ¿Lo sabían?
El versículo 35 es el versículo de los boxeadores. Porque más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sí? Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró. Fíjense, imagínense en una playa, despidiéndose, no nos vamos a ver más, pasamos 3 años juntos. Se pusieron de rodillas, oraron. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más sus rostros. Y le acompañaron hasta el barco. Bien, ahí ya terminamos el capítulo 20. Al menos 6 falsos maestros salieron de Éfeso. Pablo dice, cuando yo me vaya, yo sé que van a venir algunos lobos rapaces y algunos van a salir de entre ustedes. Himeneo tienen nombre, o sea que no hay que inventar. Alexander, Figelo, Hermógenes, Fileto, Diótrefes. La carta a los colosenses es toda la carta en contra de estos falsos maestros. Toda la carta a los colosenses, que está ¿en dónde? En la región de Asia. Colosas estaba cerca de Efesios, entonces a un falso profeta Colosas le quedaba, cualquier colectivo lo dejaba y se tomaban el 60, bueno, yo me tomaba el 86, bueno, el que sea, te deja ahí, los dejaba cerquita. Entonces, ahí tenemos todo el cuadro de lo que pasó. Lo que dijo Pablo, ¿pasó? Sí pasó. ¿Qué tal fue la iglesia de Éfeso en cuanto a esto? ¿Qué piensan ustedes? No piensen mucho. Vamos a mirarlo. Vamos a leerlo en Apocalipsis, a ver qué dice Jesús después de mucho tiempo, a ver cómo esta iglesia se las arregló con este problema. Apocalipsis capítulo 2, versículos 2, 4 y 6. Si alguien lo quiere leer, yo más que contento. Lo leo. Sí, 2, 4 y 6. sí, o léelo todo si querés, del 2 al 6. Así no te Bueno. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Además, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepintieres. Pero tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Bien. Entonces, ¿cómo creen que le fue? Fíjense, en las cosas que dice Jesús a favor. Los que han querido ser apóstoles, y vos los probaste y te diste cuenta que eran todos falsos. Ahí aprendieron algo. En eso está bien. En eso sacaron un 100. Un 10. Muy bien, felicitado. ¿Se entiende? Pero, ¿qué dice? ¿Cuál es la negativa? ¿Cuál es la nota negativa? Que perdieron el primer amor. Bien. Entonces, acá voy a ser muy cuidadoso con lo que voy a decir. Y yo quiero que ustedes lo escuchen como una opinión, no como una doctrina, como una opinión mía. Porque el otro día estábamos también en una clase y
y me fue como la mona tratando de explicar esto. Constantemente se predica de que el primer amor es el amor a Jesús, que se enfriaron y que nos enfriamos, hay que volver a Jesús. Pero Jesús dice que has dejado tu primera, vuelve a tus primeras obras. ¿El amor es una obra? Que yo sepa, no. El primer amor de Éfeso tiene mucho que ver con lo que leímos recién en Hechos y lo que leyó Gisela en Apocalipsis. Tu primer amor, tu primer amor. Ahora vamos a la carta a los Efesios. Seguimos dándole un caño a los Efesios, pero bueno, ¿qué va a hacer? A ver si lo encuentro. Porque una de las estudiantes me decía, no, lo que habla en Apocalipsis es de ese primer amor, de que cuando nosotros recién conocimos al Señor, yo sé que entiendo que siempre se nos ha predicado eso. Y no digo, es una interpretación. Yo no digo que esté mal, pero veamos lo que dice la Escritura, en vez de lo que yo me imagino que puede ser. Fíjense, la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 15. Dice, por esta causa también yo, o sea, yo, Pablo, habiendo oído de vuestra fe en Jesús, en el Señor Jesús, y de vuestro amor, ¿para quién? Con los santos. Entonces, si le resalta eso, Pablo, después Jesús le dice, si tu amor se ha enfriado, y vuelve a hacer las primeras obras, yo lo que entiendo, y puedo estar equivocado, y por eso les digo que es una opinión, pero es una opinión basada en dos pasajes. Acá resalta el amor. Pasado el tiempo, Jesús le dice, vuelvan al primer amor. ¿Cuál era el primer amor? Trabajar para los santos, servir a los santos. Lo que Pablo les dijo, miren, yo les he enseñado eso. Trabajar para la iglesia, les he enseñado cómo trabajar, cómo servir, con estas manos, no les he sido gravoso, no es... Entonces, en eso se habían enfriado. Vuelvan a la primera obra. Bueno, ya con eso lo dejo. Ahí, no quiero entrar más, pero acuérdense, es una opinión. No tienen por qué estar de acuerdo conmigo en eso. Pero es una opinión más. Y fíjense si a ustedes les hace sentido. ¿Qué hora es? ¿Nos tomamos un descansito? ¿Quieren tomarse un descanso? ¿O le seguimos dando y terminamos antes? ¿Qué prefiere? A mí me da lo mismo. Le seguimos dando. Bueno, si tienen que... Descanso para el sanguchito. Claro. Y bueno, si tienen que agarrar algo, vayan, agárrenlo, no hay problema. Total, yo ni cuenta me doy acá. Me apagan la cámara y... Bueno, entonces, está en Mileto, acá abajo, acá abajo del mapa, Mileto, Éfeso, Mileto, que es un puerto, entonces ahí es donde se encontraron con los ancianos de la iglesia de Éfeso, y de ahí Pablo dice el triste adiós de Éfeso, acá en Mileto, ahí abajo, y Pablo dice, tengo que ir a Jerusalén, tengo que ir a Jerusalén. Mira el viajecito que hace.
pero no va directamente a Jerusalén, sino que se va a Siria, allá arriba, ahora donde está todo el problema ahora en estos días con los Viper que explotaron de parte de Israel, el norte de Israel, Siria, ahí. Bueno, Pablo viajó ahí y de ahí fue a la ciudad de Tiro. Va bajando de Siria, va bajando para ir a Jerusalén. Y en Tiro le dicen, mirá, a ver, lo vamos a leer. Estamos en el 21 del 1 al 6. Versículo 3. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, ¿sí? Porque el barco había que descargarlo ahí. Hallados los discípulos, nos quedamos así 7 días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, fíjense, por el Espíritu en mayúscula, le decían, ¿en dónde? En Tiro, a Pablo, que no subiese a Jerusalén. Pablo ya había dicho, en todas las ciudades me dicen que lo único que me espera son tribulaciones. Acá otra vez, en Tiro le dicen que no subas a Jerusalén. Entonces, cumplido aquellos días, ¿cuántos días? Los 7 días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa, oramos otra vez, ¿no? Miren la intimidad, la comunión que habían logrado Pablo con sus iglesias y con sus discípulos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos allí un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. ¿Ven cómo va bajando, yendo para Jerusalén? Y entrando en la casa de Felipe, ¿se acuerdan de Felipe? Esto lo leímos nosotros. ¿Se acuerdan de Felipe? Felipe se tuvo que ir de Jerusalén por culpa de Pablo. Ahora Pablo llega a la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. ¿Se acuerdan allá? Tanto tiempo que lo leímos. Posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Vieron cuando algunas veces le dicen que en algunas iglesias que las mujeres no pueden estar en el ministerio? Bueno, díganle que borren este pasaje. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, otra vez. O sea, quienes viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y entregarán en mano a los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros nosotros, ¿por qué dice nosotros? Porque Lucas estaba ahí, ¿no? Le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, manga de llorones. No dijo eso, pero dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de estos días, estos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón, de Chipre, y bueno, ya salieron para Jerusalén. Ya el capítulo 21, 17 nos va a encontrar en dónde? En Jerusalén. Ya llega a Jerusalén. Ciudad que Pablo conoce muy bien. Pablo conoce exactamente todo lo que pasa ahí. No solo políticamente, sino religiosamente. Sabe lo que le viene, pero no tiene problema. Entonces, del versículo 27 al 30, ¿sí? Nos va a hablar del problema que tuvo Pablo. Dice, pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, ¿de dónde eran? De Asia. ¿Dónde queda Asia? A ver, nómbrame una ciudad de Asia. Una sola, una solita. Efeso. Claro, Éfeso, Asia. Bien. Judíos de Asia
al verla en el templo, alborotaron a la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayuden. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, templo, ¿no? Y además de esto, ha metido a griegos en el templo, ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo. ¿De dónde era Trófimo? De Éfeso. Y probablemente estos judíos también eran de Éfeso, porque conocieron a Trófimo, a quien pensaban que Pablo lo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió, se agolpó el pueblo y apoderándose Pablo lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Entonces, ¿dónde estaba? Fuera del templo, y cerraron las puertas del templo. Y ahí ya estamos en el versículo 31. Y los soldados romanos de la ciudad de Jerusalén lo rescatan a Pablo. Procurando ellos matarles, los judíos, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Entonces, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió, le mandó a atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, otra vez, confusión. Unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, lo mandó a llevar a la fortaleza. La fortaleza era como llevarlo a la cárcel, ¿no? Estaban afuera del templo, ahora lo lleva a la cárcel. Al llegar a las gradas, aconteció, era llevado en peso por los soldados, o sea, lo habían agarrado y lo estaban llevando casi cargado, a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando que muera, muera, muera. Versículo 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él le dijo, se ve que se lo dijo en griego, ¿no? ¿Sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Sicilia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo la señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Primero habló en griego y ahora habla en lengua hebrea hacia la gente que los está escuchando. Entonces ahora lo que vamos a ver es una pequeña predicación de Pablo. Dice: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo a este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, o sea, todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Fíjense, toda la runfla, todo el centro religioso estaba metido en esto. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yo, oyendo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz. Mediodía, mucha luz. ¿Cómo se hace para que haya mucha luz al mediodía? No dijo medianoche, mediodía, mucha luz del cielo, y caí al suelo, y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron, o sea, escucharon la voz, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate, ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas.
Como no veía a causa de la gloria de la luz, llevando la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, acercándose, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y dije, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conduzcas su voluntad y veas al justo, mayúscula. O sea, el justo es el Mesías, justo es Jesús, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿para qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Esta parte no la teníamos antes. Esta solo lo agrega ahora en el testimonio. Me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa, sal prontamente a Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todas las sinagogas a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, yo te enviaré lejos de los gentiles, lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra, hasta ahí. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra tal nombre, porque no conviene que viva. ¿Qué fue lo que le sacó cuando dijo a los gentiles? Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas lanzando polvo al aire, mandó al tribuno a que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Probablemente los que estaban ahí no entendieron nada de lo que habló. O hablaban griego, probablemente no entendían hebreo. Versículo 25. Por cuando le azotaron con correas, lo ataron con correas, ya estoy leyendo cualquier cosa. Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y eso era completamente ilícito. No podía un ciudadano romano ser azotado. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondiendo el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al no saber que era ciudadano romano, también tuvo temor de haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierta causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio y sacaron a Pablo en presencia de ellos. Así que este es el primer juicio que va a enfrentar Pablo. Lo paran los soldados romanos, lo salvan de que lo maten y Pablo va a tener 4 juicios de ahora en más. Ahora va a tener contra el Sanedrín, ¿sí? El Sanedrín era esto, más o menos así se veía. 70 personas, 70 judíos, y él enfrente de ellos, con él, sumo sacerdote, que lo conocía. Muchos de los que están ahí lo conocen a Pablo, de antes de ser del camino. Después va a ir a Poncio Festo, después va a ir a Félix Antonio, y después va a estar ante el rey Agripa. ¿Sí? Se va a presentar ante todos, pero él va a pedir hablar con el César. O sea, va a tener que ir a Roma. Como ciudadano romano tenía ese derecho de poder ir a Roma. Entonces, cada uno de estos es lo que vamos a ir viendo ahora, es lo que va a relatar Hechos de cada uno de estos juicios en donde él se tiene que presentar. Básicamente, primero va al Sanedrín en el capítulo 23 y dicen que lo maten. Lo mismo con Jesús. Después va a ir a Félix y dice, no, yo ya no tengo nada con este hombre, lo pasó. Se lo pasó a Festo. Festo dice, no, este hombre está loco. Y se lo pasan a Agripa.
Y Agripa dice, no ha hecho nada digno de muerte. ¿Sí? Entonces, ahora lo que va a hacer Pablo en el capítulo 23 con el Sanedrín va a ser muy astuto y lo que va a hacer es dividir el Sanedrín en dos. Pablo y Jesús. Como Jesús, Pablo viajó a Jerusalén con un grupo de discípulos. Al igual que Jesús, Pablo tuvo oposición de los judíos hostiles que conspiraron contra su vida. Al igual que Jesús, Pablo hizo o recibió 3 predicciones sucesivas de sus sufrimientos venideros de Jerusalén, incluida la entrega a los gentiles. Al igual que Jesús, Pablo tenía seguidores que trataban de disuadirlo de ir a Jerusalén y el destino que le esperaba ahí. Al igual que Jesús, Pablo fue arrestado injustamente sobre la base de una acusación falsa. Al igual que Jesús, estaba decidido a completar su ministerio y no ser desviado de él. Como Jesús, Pablo expresó su abandono a la voluntad de Dios. Como Jesús, solo Pablo es arrestado, pero ninguno de los otros seguidores de Jesús. Y al igual que Jesús, Pablo escuchó a la gran multitud gritar, fuera, en contra de él, mátenlo. Y al igual que Jesús, los funcionarios, o sea, la política romana, se asociaron con los terroristas. O sea, el enemigo se pone de acuerdo a la hora de ir en contra de los hijos de Dios. Esto es lo que leímos recién. Soy judío. O sea, fíjense lo que él les habla, les da todo su testimonio. Estuvo cuando mataron a Esteban. O sea, esto no, ¿cuánto pasó? 6, 7 años de esto. No pasó más. Entonces, en el capítulo 22 vemos todo el testimonio de Pablo otra vez. Todo el testimonio. Todo el testimonio. ¿Cuándo es importante? Fíjense que si ustedes lo leen de corrido, ¿cuánto te lleva a dar tu testimonio? Eso es algo que ustedes tienen que practicar. Y que tu testimonio no te puede llevar más de 3, 4, 5 minutos. Pero tiene que estar practicado. Vos tenés que saber decir, mira, yo antes era esto, ahora soy esto, y gracias a Jesús espero esto. Y ustedes tienen que practicar ese testimonio, porque lo van a necesitar a la hora que prediquen. En algún momento el Espíritu Santo te va a... Bueno, dale, empezá a hablar de vos. Bueno, si lo tenés armado en tu cabeza o en una hoja, o ya lo... Es cuestión de largarlo. Cuando te toque hablar con alguien, largar el testimonio y dejarlo ahí, y empezar a hablar de otra cosa. Ese testimonio, el Espíritu Santo lo va a utilizar para darle sed a la persona para saber más. ¿Sí? El testimonio tiene que ser un granito de sal, no un salero por la cabeza a la gente. ¿Sí? Hablar 1 hora, sino que tienen que ser elegidas las palabras. Tenemos que estar atentos a lo que vamos a decir.